Bueno, como le adelanté, ¿no es cierto?, hace un rato el título, ¿no es cierto?, de este mensaje que hoy día vamos a predicar es la piedra más preciosa del mundo. Y usted pensará, ¿cuál es la piedra más preciosa que hay en el mundo? ¿Será, por ejemplo, el rubí, o el zafiro, o el ópalo, o será el diamante? Y el diamante, ¿no es cierto?, usado por costumbre, por ejemplo, en anillos de compromisos y bodas. El diamante es la sustancia, ¿no es cierto?, más dura conocido, ¿no es cierto?, al hombre. Por eso que el diamante es una piedra muy valiosa. Y como se dice el comercial, si alguien lo ha escuchado, dice, un diamante es por siempre, es de por vida. Y por ello simboliza, ¿no es cierto?, la eternidad del amor, y un diamante de buena calidad es muy costoso, como dije. Y las piedras preciosas causan diferentes reacciones, ¿no es cierto?, en las personas. Y muchas piedras grandes y famosas, ¿no es cierto?, han dejado también cadenas, por ejemplo, de robos, de homicidios, de chantajes, de todo, ¿no es cierto?, lo malo que puede, ¿no es cierto?, hacer el hombre malo. Y una piedra preciosa también crea reacciones que una roca común y corriente no lo hace. Por ejemplo, deseos violentos y peligrosos. Y hay una piedra que es más preciosa que el diamante, y es una piedra que también exige una respuesta de cada uno de nosotros. Hay una piedra más preciosa que el diamante, y es una piedra, como dije, que también nos exige a nosotros una respuesta cuando la podemos tener, cuando nosotros, ¿no es cierto?, la recibimos. Y solo hay dos respuestas posibles a esa piedra. Y vamos, ¿no es cierto?, a leer en la palabra de Dios, ahí en lectura de Primera de Pedro, y ya la leyó, ¿no es cierto?, la hermanita la hermana Lidia, que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 8. Y ponga atención, porque la va a escuchar por segunda vez. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar y pedir que el Señor nos bendiga. Padre Santo, una vez más, Señor, queremos que en su presencia con nosotros esta mañana, también, Señor, a través de su Santo Espíritu, ponga en nuestros corazones este gozo de poder ahora escuchar esta preciosa palabra que usted nos va a entregar, Señor, por intermedio de este siervo. Padre eterno, que usted honrado, glorificado, con nuestra presencia, con nuestro respeto,
con nuestra reverencia al escuchar esa palabra. Y que cada uno de los que estamos acá presentes también coloque su corazón, ese corazón de carne, un corazón en el cual podamos recibir esta preciosa palabra para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir siendo lo que usted quiere, Señor. Y todas estas cosas, Señor, las agradecemos y las pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿de qué piedra estamos hablando nosotros? De Jesucristo, ¿no es cierto?, por supuesto. Y Cristo, ¿no es cierto?, que es la piedra que Dios ha puesto, ¿no es cierto?, y hay solamente hay dos maneras de nosotros responder a lo que el Señor nos dice con respecto a la piedra. Y en la realidad, que es la persona de Cristo, Dios interrumpe el transcurso ordinario de nuestras vidas y nos demanda una respuesta personal. Quizás no como iglesia, pero sí nos demanda una respuesta personal, es decir, tuyo y mío. Y la pregunta es, ¿qué harás tú con Cristo? ¿O qué harás tú con esa piedra preciosa? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que cada uno, si es que ha tenido alguna vez un diamante en sus manos, o un diamante de gran valor, yo creo que ese diamante lo va a cuidar, ¿no es cierto?, como lo más valioso o lo más sagrado en su vida. Pero la pregunta que Cristo nos hace hoy día a nosotros es que ¿qué hacemos o qué vamos a hacer nosotros con la piedra más preciosa y más valiosa que hay en el mundo? Entonces, veamos uno por uno las dos opciones que tenemos. En primer lugar, nosotros vamos a edificarnos sobre Cristo, sobre la piedra preciosa o valiosa. Y la figura que nos presenta este pasaje es de Dios como, ¿no es cierto?, el constructor de su templo. Y Él pone la piedra principal, que es una piedra de esquina, es una piedra de ángulo, ¿no es cierto?, perfectamente cuadrada, de la cual toma su forma todo el edificio. Hay una piedra que se llama la piedra angular, pero no es la que estaba hablando hoy día, esta mañana. La piedra angular era cuando ellos hacían un arco, y la piedra angular es la que estaba justo al medio, y esa es la que sostenía todo ese arco. La piedra que hoy día estamos hablando es la piedra, ¿no es cierto?, preciosa, es una piedra, ¿no es cierto?, angular también, pero no para el arco, sino para edificar un edificio. Esa piedra angular era solamente para fortalecer el arco, pero la piedra que nos habla es la piedra que en la cual nosotros podemos edificarnos. ¿Y saben cuál es esa piedra? Es la piedra perfectamente cuadrada, la que va en una esquina, por poner un ejemplo de un radiero, ¿no es cierto?, o de una losa. Y esa piedra depende si está bien colocada o si está bien cuadrada para que todo el edificio quede perfecto. Porque si no está bien colocada o si no está bien cuadrada, el edificio, por supuesto, va a crecer mal y se va a derrumbar. Entonces, la palabra dice que Dios ha puesto la piedra y su deseo es que seamos edificados en él. La piedra que Dios puso es Jesucristo. Y Jesucristo es perfecto. Y nosotros podemos edificar nuestras vidas en esa perfección, solamente en Jesucristo. Entonces Dios está construyendo un lugar para su habitación. Y en el Antiguo Testamento encontramos varios lugares, ¿no es cierto?, de habitación de Dios. Los principales son la columna de nube y fuego en el desierto, el tabernáculo y el templo de Salomón. Sin embargo, otros templos tenían limitaciones de lugar y se tenía que ir, ¿no es cierto?, entonces al templo. Ahora, finalmente, llega el día en que la gloria de Dios se va del templo por los pecados del pueblo. Podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios mismo mandó
que se le adorase en los tabernáculos, que eran los templos, en los cuales, ¿no es cierto?, se usaban antiguamente para que la gente o la iglesia pudiera adorar a Dios. Después Dios, ¿no es cierto?, construyó el templo de Salomón, que fue el templo más grande, más precioso que se haya edificado en el mundo. Pero también falló en ese sentido. Y ahora, ¿no es cierto?, Cristo está edificando también su templo con nosotros. Pero es un templo, dice el Señor, que no es hecho de manos, sino que es un templo que Dios mismo está haciendo, y nosotros somos también las piedras vivas, es decir, las piedras que Dios está usando para construir ese templo. Ahora, entonces, queda una esperanza. Vamos a leer ahí Malaquías capítulo 3, versículo 1, que dice lo siguiente. Malaquías 3, 1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor también promete venir de pronto al templo. ¿Cuál templo? Nosotros. Hoy día nosotros somos el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios, y cada uno de ustedes también es el templo de Dios. Porque Cristo ha venido, ¿no es cierto?, a habitar en cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros ahora somos el templo de Dios, en el cual Dios vive, si es que le hemos recibido por fe en nuestro corazón. Y el Señor, ¿no es cierto?, también nos dice, y esta profecía encuentra su cumplimiento en Cristo. Su cuerpo fue el perfecto templo de Dios. Y en los nuevos cielos y la nueva tierra, como dice ahí en Apocalipsis 21, Él dice, morará entre su pueblo de una manera que aún nosotros no entendemos. Ahora, entonces, Dios está construyendo su templo espiritual, hecho de personas edificadas sobre la piedra, ¿no es cierto?, principal, que es Cristo. Si tú recibiste a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, entonces tú eres una piedrecita, una piedra, que ha sido colocada sobre ese cimiento, sobre la piedra angular que habla la Escritura. Entonces, perdón que me equivoqué acá donde estoy o donde voy siguiendo. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ser parte nosotros de ese templo? Vamos a verlo de dos ángulos para entenderlo mejor. En primer lugar, yo para ser parte del templo, tengo que tener confianza en Él, en Jesucristo. Vamos a ver 1 Pedro 2:6. Dice lo siguiente: por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, aquí Pedro cita una profecía de Isaías. Y esa profecía dice que Sión es Jerusalén, el lugar del templo. Y allí mismo ministró Jesús y él fue crucificado. Y lo importante es que Dios ha puesto la piedra, así que nuestra reacción a Él es nuestra reacción a Dios. Esa también, ¿no es cierto?, es una opción, es confiar en Dios. Confiar que lo que Él ha hecho, es decir, que Él puso la piedra, es también en la cual nosotros podemos edificar nuestras vidas, en la cual en que nosotros podemos confiar. Pero confiar en Cristo significa aceptar la estimación de Dios, no la del mundo. Hoy día hay mucha gente que quizás cree en Dios o cree, ¿no es cierto?, en el Señor Jesucristo, pero más
estima al mundo que a Dios. Y eso también es una verdad que no nos debe afectar a nosotros. Nuestra estimación debe ser de Dios. Es decir, lo principal para nosotros, lo mejor para nosotros, lo bueno para nosotros debe ser Dios. Es decir, el mundo no nos puede desviar. El mundo no nos puede, ¿no es cierto?, quitar el gozo de poder alabar, de adorar a Dios como Él quiere, no como las personas quieren. Hoy día muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios, sí, yo amo a Dios. Pero la pregunta mía es, ¿dónde está Dios en su vida? Porque decir con nuestra boca, con nuestros labios, yo amo a Dios, es muy fácil. Pero ¿dónde está lo real de nuestro decir? ¿Hay un corazón sincero o solamente es un corazón falso? Un corazón que dice solamente cosas por decirlas. Entonces, con esto yo pregunto, ¿qué piensa el mundo de Cristo? Quizás lo ve como un gran maestro, o como un niño en brazos de María, o un hombre crucificado y patético. Muchas de estas cosas piensa y las ve el mundo a Jesucristo. O también piensa uno que nos da lo que nosotros queremos. Pero la estimación de Dios es distinta. Cristo es el ungido, ¿no es cierto?, el Salvador. Cristo es el Señor, la única fuente de salvación, y es Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino en Jesucristo. Cuando aceptamos nosotros la estimación de Dios como Tomás, nos postramos a sus pies y declaramos, Señor mío y Dios mío. Esa debe ser nuestra estimación. Tomás dijo al principio, yo tengo que ver sus heridas en sus manos o en su costado para creer. Y hoy día el mundo es igual. Y por eso hay muchas gentes que tiene más o acepta más la estimación del mundo que la de Dios. Pero cuando Tomás vio las heridas en sus manos y la herida en su costado, ¿qué es lo que dijo? Señor mío y Dios mío. Pero tenemos que ver nosotros para creer. Tiene que el Señor presentarse ante nosotros y decir, Señor, ¿era verdad? No, hermanos. Nuestra fe es creer en lo que no se ve. Esa es la verdadera, ¿no es cierto?, definición de la fe. Es creer en lo que no se ve y tener la certeza de que es verdad. Entonces, al confiar, estamos, en segundo lugar, acercándonos a Él. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, que dice lo siguiente. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí la palabra acercarse es usada de los que se acercaban, por ejemplo, al templo en el Antiguo Testamento para adorar, y también de los sacerdotes que traían sus sacrificios. Y notemos que es una palabra presente. No es suficiente habernos acercado a Cristo como si fuera una vacuna. Más bien la palabra nos habla del diario vivir que constantemente busca más de Él, depende más de Él, se acerca más a Él para recibir sustento y dirección. Entonces, nosotros, para ser parte de ese templo, debemos tener la plena confianza en Jesucristo, la plena confianza en la piedra que Dios puso para edificar nuestras vidas. Es por eso que cuando nosotros o cuando nuestros corazones se alejan de Cristo, cuando pensamos que lo podemos hacer sin Él, cuando abandonamos la oración y la lectura bíblica, por supuesto que perdemos, ¿no es cierto?, el poder.
Y es solo al acercarnos a Él que somos piedras vivas. Sin Él quedamos en la muerte. Es como un imán fuerte. Las piezas de metal que la toca también transmiten su fuerza a otras piezas. Pero cuando no lo están tocando, no hay fuerza. La reacción indicada entonces es confiar en Él y acercarnos a Él en fe. Y solamente así somos edificados, ¿no es cierto?, en Él. Pero, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de confiar? El resultado de acercarnos. Número 1, salvación personal. El versículo 6 que leímos nosotros dice, no será defraudado. No, dice, no será defraudado. Pero podríamos decir, no será desilusionado. ¿Cuántas veces nosotros en la vida hemos sido desilusionados por promesas que nos han hecho? Y nos han hecho personas de confianza en las cuales nosotros pusimos nuestra confianza. Cuando esas promesas no son cumplidas, por supuesto, somos desilusionados. Por eso que nosotros debemos confiar el que nunca nos va a defraudar, el que nunca nos va a desilusionar, que es Cristo. Recuerdo una ocasión en que me invitaron a hacer una predicación cuando yo estaba estudiando en Serena para el pastorado, y justamente me invitaron a una predicación en un entrenamiento para líderes en ese momento. Y a último momento, yo habiendo preparado una buena presentación, porque estaban todos mis compañeros ahí, gente que era muy influyente o muy conocedor de la palabra de Dios, por supuesto uno tiene que esforzarse y tiene que esmerarse en hacer lo mejor. Pero experimenté la falla en mi computador esa vez y que iba a usar, ¿no es cierto?, para hacer la presentación. Es decir, me esmeré, lo preparé lo mejor que pude, pero qué desilusión, porque la computadora nunca funcionó para que yo pudiera sacar lo que había escrito en ese disco duro. Entonces, como les dije, tal cosa nunca sucederá con la persona que confía en Cristo, sobre todo en el juicio final. El que confía en su propia justicia, en su religión o su conocimiento será desilusionado, pero el que confía en Cristo no será jamás defraudado. Nunca jamás va a ser defraudado la persona que confía y que se acerca al Señor Jesucristo. Nunca. Ni lo piensa. Pero la salvación no es el fin. Hay también un propósito de vida y es el número 2, servicio santo. Construidos sobre Cristo, llegamos a ser piedras vivas, parte del nuevo templo de Dios aquí en la tierra. Y siendo edificados, llegamos a ser, dice la palabra, a ser un sacerdocio santo. Todos nosotros somos sacerdotes de Cristo. Y la pregunta es, ¿cuál entonces era el propósito del sacerdocio en el Antiguo Testamento? Era lo único que ellos eran, o lo que ellos tenían que ser, era servir a Dios. Nada más que eso. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran elegidos para servir a Dios en el templo. Pero hoy día dice la palabra que todos nosotros somos sacerdotes. Es decir, que todos nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos siervos de Cristo. Y siervo de Cristo, como dice el apóstol Pablo, significa ser esclavo de Cristo. Significa ser servidores de Cristo. Y nada más.
Entonces, dentro de lo que es la iglesia de Cristo, en la cual estamos siendo edificados, no hay personas importantes más que las otras. Todas somos o todos somos iguales ante el Señor. Es decir, el Señor quiere que yo les sirva a ustedes, que ustedes me sirvan a mí, y así conjuntamente, todos sirviéndonos como el cuerpo de Cristo. Como tu cuerpo, como mi cuerpo, como mis miembros sirven a mi cuerpo. Mis manos están hechas para servir a mi cuerpo, mis pies están hechos para servir a mi cuerpo. Todos mis órganos son para servir a mi cuerpo. Así somos la iglesia. Y estamos siendo edificados como sacerdocio santo para servir a Cristo. Entonces, hermanos, construidos sobre Cristo llegamos a ser piedras vivas y parte del nuevo templo de Dios aquí en la tierra. Ya no tenemos que ir a un templo para adorar a Dios, sino que nuestra adoración es en nosotros mismos. Tener la consideración de que Cristo, un día yo lo acepté a que entrara en mi corazón, Él entró, me dio la salvación, pero yo paso a ser templo de Cristo, es decir, Cristo está viviendo en mí. Y por lo tanto, yo debo ser un portador de todo lo bueno que Cristo ha hecho por mí. Entonces, en el Antiguo Testamento eran como sirvientes en su casa, es decir, el templo. Así como la criada y el mayordomo y la cocinera en una gran mansión sirven las necesidades de los habitantes, los sacerdotes servían al habitante del templo de Dios. ¿Quién era el habitante del templo de Dios? Dios. Y ellos servían a Dios. Nosotros vivimos para servir a Dios que habita dentro de nosotros y si somos creyentes. Nuestro servicio no es el de hacer sacrificios de animales como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Es un sacrificio espiritual, es un sacrificio personal. Y en el poder del Espíritu Santo, cualquier cosa que hagamos para Dios es un sacrificio espiritual. Ofrecerle nuestro cuerpo en sacrificio de pureza, dar ofrendas para extender el Evangelio, cantar alabanza de todo corazón, hacer el bien, compartir nuestros bienes, es un sacrificio espiritual. Porque ahora todos, si tenemos a Cristo en el corazón, todos somos templo de Dios y debemos servir a Dios con todo nuestro ser. Ustedes no tienen que confesar sus pecados conmigo. Pueden ir directamente a Dios por medio de Jesucristo, que vive en sus corazones. No tenemos que orar a través de otra persona. Tenemos derecho de acceso directo al trono divino. Pero la única manera de que nuestros sacrificios sean aceptables es por medio de Jesucristo. Lo que hacemos en nuestra propia fuerza, tratando de ganar favor celestial, es ofensivo para Dios. Y por eso tenemos que edificarnos sobre Cristo. Nuestra otra fundación, ninguna otra fundación es aceptable, es suficiente. Solamente Cristo salva. Solamente Cristo santifica. Pero cuando hemos entrado en una relación de fe con Él, cuando le hemos hecho nuestro Señor y Salvador, entonces podemos estar seguros de nuestra salvación y servir a Dios en santidad. ¿Recuerdan cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿y cómo nos conocerán? Le dijo, ¿qué dijo el Señor? Por sus frutos os conocerán. Un verdadero Hijo de Dios, una verdadera piedra viva, que es edificada sobre Cristo, va a mostrar los frutos por el cual Cristo le ha dado una nueva vida.
si tú no muestras frutos, si tú no muestras obras, hay un peligro. Hay quizás algo que no te deja hacer frutos, y ese algo quizás es que no tengas el Espíritu Santo de Dios. Hoy día hay muchas personas que dicen, sí, yo soy salva, pero la pregunta es, muéstrame tus frutos. ¿Qué has hecho tú para la obra de Cristo? ¿Qué has hecho tú para la obra del Señor? Muéstramelas. ¿Podemos mostrar algo? ¿Podemos decir, sí, yo hice esto, yo hice lo otro? Ahí es cuando el Hijo de Dios, cuando la piedra viva es edificada sobre Cristo. Entonces, hermanos, solo Él salva y santifica, pero cuando hemos entrado en una relación de fe con Él, cuando le hemos hecho nuestro Señor y Salvador, entonces ahí podemos estar seguros de nuestra salvación y de servir a Dios en santidad. Mis preguntas son, tú que eres creyente, ¿te estás acercando a Cristo diariamente? ¿Vives confiado en Él y recibiendo su poder por la obediencia? ¿O lo estás tratando, ¿no es cierto?, de hacer solo en base a tu propia voluntad, a tu propio conocimiento? Tenemos, hermanos, que venir a Él cada día, en cada momento. ¿Estás sirviendo a tu Señor? ¿Qué clase de sacrificio le estás ofreciendo? Y tú que no te decides todavía, solo hay otra opción en cuanto a Cristo. No hay vía media. Si no le has aceptado como Señor y Salvador, solamente queda número 2, tropezar con Él. Tú dirás, yo no tengo nada en contra de Jesucristo. Simplemente no estoy listo para entregarle mi vida, como dicen muchos. No estoy listo para aceptarle como Señor, no estoy listo para aceptarle como Dios. Entonces yo te digo, estás tropezando. Vamos a ver el tropiezo de dos lados. Vamos a ir, no, todavía no. Pero ya lo vimos que, como dice el versículo 7 del 1 de Pedro, dice, faltando en fe. ¿Cuándo uno tropieza? Cuando falta en fe. Y la persona que tropieza con Jesús es la que no ha puesto su fe en Él. La fe no es conocimiento de su existencia. Los demonios tienen eso. ¿Sabe usted que el diablo, el demonio, Satanás, como queramos llamarlo, también cree en Dios? Claro que cree. Sí, el diablo cree en Dios. Entonces, es conocer lo que la Biblia dice acerca de Jesús, confiar en Él y su perdón y obedecerle. La persona que tropieza en Cristo es la persona que no puede aceptar el derecho que Cristo tenga sobre tu vida. Y en eso muchos tropiezan. Muchos dicen, ¿cómo entonces yo no voy a hacer mi vida? Entonces el Señor va a ocupar mi voluntad. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que todos nosotros, como sus hijos, hagamos su voluntad y no la nuestra. Entonces, por esto también se le puede describir como faltando en obediencia. Al rehusarse a someterse a la palabra del Evangelio, la persona demuestra que su destino no puede ser más que el tropiezo. El problema central del ser humano es la desobediencia y rebeldía contra Dios. No es falta de dinero, la enfermedad o la ignorancia, es el pecado que reina en cada uno de nosotros. Y la única manera de superarlo es el arrepentimiento, reconociendo lo lejos que estamos, ¿no es cierto?, de Él y que no nos sometemos a Él. Él nos ha dicho que lo que Él más quiere es que nosotros nos sometamos a Cristo. Y ese es el tropiezo más grande que las personas tienen. Dicen, yo no me voy a someter a Cristo porque yo quiero hacer mi vida, quiero hacer mi voluntad, quiero gozar de la vida, etcétera, etcétera. Leamos Juan, capítulo 6, versículo 28 al 29, que dice lo siguiente. Entonces le dijeron,
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Nosotros, hermanos, simplemente debemos creer, y esa es la fe que debemos tener. La persona que no acepta este mensaje sigue en su desobediencia a Dios, y el resultado es doble. Como dije, uno es tropezar. La noción de tropezar no es poder aceptar una verdad porque no va de acuerdo con otras ideas. Los judíos tropezaban con Jesús porque no era el Mesías político que ellos esperaban. Los griegos tropezaban con Jesús porque no cabía en su filosofía de muchos dioses. Y se parecen al indígena que no entendía él la función, ¿no es cierto?, del ascensor, y él se rehusaba a subir a él. ¿Y saben por qué? Porque la gente desaparecía cuando se subía al ascensor. Entonces él no quería desaparecer de esa manera. Entonces, ¿cuál es la piedra más preciosa del mundo? Es Cristo. Para quienes lo conocen, para quienes no, es la piedra de destrucción, porque es su única esperanza y al rechazarla se están condenando. ¿Dónde estás tú en el día de hoy? ¿Qué has hecho con Cristo? Él es tu Señor, pero realmente tu Señor. Porque si es tu Señor, el Señor entonces quiere que tú te sometas a la voluntad de tu Señor. Te has entregado a Él poniendo en Él toda tu confianza para recibir la salvación. Es la única manera, no hay otra. Entonces, no esperes más, recibe hoy lo que Él te ofrece. Amén. Bien, vamos a orar y dar gracias al Señor, hermano. Querido Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos con gozo de saber que hemos escuchado su voz, que hemos escuchado su palabra. Tenemos gozo en nuestro corazón, Señor, porque usted habló directamente a Él, a nuestro corazón. A ese corazón rebelde, a ese corazón el cual un día cree, otro día no cree, y un día acepta y un día no acepta su voluntad, Señor. Eso es lo que somos nosotros también. Pero gracias damos, Señor, por su palabra hoy día, que nos muestre que nosotros somos palabra viva, que somos, piedra viva, piedra que estamos siendo edificados en usted, Señor. Y doy gracias por ello, porque usted, Señor, nos hace saber que somos también personas con un propósito definido, que es el ser servidores de usted, servidores de Dios. Gracias doy, Señor, porque somos también nosotros piedras preciosas, como dice tu palabra, porque somos sus hijos, porque usted, Señor, nos considera también como sacerdocio santo. Gracias damos, Señor, por esa palabra que hemos escuchado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.